Precisamente con relación a nuevas plantaciones y concretamente aspectos a tener en cuenta, en primer lugar, y refiriéndonos al tema de la fertilización, por una parte hay que tener en cuenta el abono de fondo que se haya podido hacer y se podría aplicar algo de nitrógeno en primavera, ya digo que un poco en función de ese abono de fondo, si se ha aplicado previamente o no, y en términos generales, desde luego en invierno no convendría utilizar abonos nitrogenados muy solubles y por tanto pues sí sería interesante a lo mejor la posibilidad de aplicación de algún producto que pudiera aportar nitrógeno después de la floración, como de algunos de los que hemos comentado anteriormente. Bueno, luego después destacar que es muy importante el mantenimiento de las líneas los primeros años, evitar la competencia de la hierba, porque la hierba, sobre todo, lo que nos preocupa en los primeros años es la competencia por el agua, porque el sistema radicular de los árboles todavía es muy poco potente y ahí el efecto de la competencia de la hierba puede ser muy elevado. Bueno, decir que uno de los métodos posibles, de los que anteriormente Marcos os ha comentado, podría ser tanto el desherbado mecánico como puede ser el acolchado o en un momento dado también el herbicida. Lo que pasa es que el herbicida lo que tiene es una serie de problemas de tipo medioambiental, de tipo ecológico. Nosotros apostamos más por aquellos que no supongan problemas medioambientales. Decir en ese sentido que el acolchado, por ejemplo, con hierba alrededor del árbol, y voy a referirme, digamos, a modo isla, que antes Marcos lo mencionó. Hemos observado, sobre todo por unas observaciones en este último año, nos hemos dado cuenta que posiblemente hay una diferencia importante entre acolchar la línea completa y acolchar a modo de isla. Es decir, de hecho, habíamos observado años atrás personas, productores, que hacían, por ejemplo, en plantaciones tradicionales, que acolchaban alrededor del árbol, pero era como un efecto isla, es decir, no está toda la plantación lógicamente acolchada. En las plantaciones nuevas en eje, a veces se acolcha toda la franja, y acolchando toda la franja hay más riesgo de roedores, porque de alguna manera pueden estar ahí un poco refugiados, ¿no? Es decir, puede haber más humedad debajo de ese acolchado. Y esto que os estoy comentando es porque hemos observado que en algún caso que se estaba haciendo solamente alrededor del árbol, de pronto, al haber pasado a hacerlo de forma continua en la línea, de pronto, cuando no había problemas de roedores, de pronto aparece. Y al volver otra vez a la situación de partida de solamente alrededor del árbol, deja de haber el problema. Entonces, es un tema a observar, pero posiblemente sí que haciendo un acolchado individual y, digamos, no continuo, puede ser menos problemático y esto tener ciertas ventajas también, porque no es lo mismo disponer de hierba para acolchar una unidad menor, digamos, de terreno que más superficie de terreno, ¿no?, que suponía la franja. Otro de los temas muy importante que planteamos ya desde hace 2 o 3 años, o quizá algunos más, pero insistimos, es en el tema del entutorado de los árboles los primeros años, sobre todo cuando hay exposición a vientos de modo importante. Entonces, estamos destacando que aunque no sea una estructura no hace falta que sea muy duradera, es decir, o excesivamente alto el entutorado, pero sí puede ser interesante un pequeño entutorado para evitar que el aire mueva el árbol, porque eso puede ser una muy buena garantía para evitar también, por una parte, para favorecer el anclaje y, por otro lado, para evitar el rozamiento en la zona del cuello y evitar problemas de podredumbre de cuello de fitóctora.
El entutelado también puede ser individual, quiero decir, con un tutor individual al árbol. Bueno, hemos mencionado que como problemas fitosanitarios, aparte del pulgón ceniciento, que ya hemos insistido que en los primeros años puede ser necesario controlar, pueden aparecer marginalmente algún otro problema, como es el cortabrotes, que lo que hace es cortar brotes. Y bueno, lo que hay que procurar, entre otras cosas, es retirar esos brotes ya cortados, porque ahí están los huevos del cortabrotes y es una forma de que se siga extendiendo. Y por otro lado, bueno, también solamente en casos de problemas graves podría ser pensable pues hacer un tratamiento, por ejemplo, con algún producto de contacto, ¿no? Pero normalmente no es tan grave como para que sea necesario hacer estos tratamientos. El caso de la azucera, en los árboles jóvenes también puede ocurrir que haya la aparición de este taladro que produce la rotura a veces del eje en árboles jóvenes. Decir que una opción puede ser la colocación de trampas delta con feromona, con una feromona específica que atrae a la azucera, sobre todo si estamos en una zona que pueda haber más riesgos del taladro. Y vamos a hablar del corzo, que es la pregunta que nos había hecho el señor de la Sala anteriormente. Bueno, estos son algunos de los daños que puede causar el corzo. Entonces, nosotros estamos aconsejando que en el momento de realizar una nueva plantación en una zona que pueda haber riesgos de corzo, que ahora mismo casi es toda Asturias, o bien se haga un cierre perimetral, pero el cierre perimetral, si se hace, tiene que ser con malla ovejera, y a una altura es deseable que, a ser posible, sea de 1,40 m, 1,30 m, 1,40 m, para evitar que puedan penetrar fácilmente. Aunque hay que decir que el corzo habitualmente pasa por debajo, no suele saltar, a no ser que se vea, digamos, seguido por perros o cosas así, o que se vea en una situación de apuro, que entonces salta lo que quiera. Es decir, pero habitualmente el paso a la finca no lo hace, digamos, él solo no lo hace saltando, sino que lo suele hacer por debajo. Entonces, la otra opción es esta malla naranja, pero árbol a árbol, individualizado. No bolsas de plástico, porque esto tampoco tiene un efecto, pero sí esta malla naranja, que incluso si en la zona hay un coto de caza, se puede hablar con los guardas del coto de caza, porque habitualmente están incluso facilitando esta malla naranja para proteger los árboles. Yo no sé si he respondido a la pregunta que usted hacía. Y esta, por ejemplo, pues es el cierre perimetral que vemos pues con la malla ovejera, para evitar el tema del paso de los corzos.